Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en el vídeo de hoy voy a hacer algo que no creo haber hecho anteriormente en el canal, que es hablar acerca de una película de animación. Por supuesto, me gustan mucho las películas de animación y teniendo en cuenta que tengo una hija de casi 7 años, es natural que la mayor parte de las películas que últimamente veo en el cine pues son de animación y asisto a ellas con mi hija y también con mi esposa. Este es el caso de esta película de la que voy a hablar hoy, que se titula simplemente Onward y que es la última película salida de los estudios de Pixar. Antes de comenzar a hablar sobre la película, quiero dejar claro que suele haber dos tipos de películas infantiles, entre las muchas que veo con mi hija, y esos dos tipos son, por un lado, las que no me interesan en absoluto. Generalmente, estas son películas de puro entretenimiento para niños, sin nada más que eso, nada más que el puro entretenimiento y nada más allá de eso. Yo disfruto, de hecho, cuando tengo que ir a alguna de estas películas, y digo tengo porque la verdad es que son películas que no me interesan demasiado, pero disfruto mucho más viendo, observando las reacciones de mi hija y cómo disfruta ella con la película que realmente prestando atención al propio film o a la propia trama. Estas son algunas de las películas que veo infantiles que salen a las salas en la actualidad, pero después hay otras películas que sí que me interesan y generalmente estas son las que van más allá de ese simple entretenimiento para niños y que incluyen además elementos que interesan y hacen reflexionar de alguna manera a los adultos. Por supuesto, entre estas están las de Pixar y entre estas está también Onward. En relación con las películas de Pixar, me gustaría recomendarles, si es que no lo conocen ya, el episodio, o más bien los dos episodios que creo que existen, del videocast Todopoderosos, que se dedican precisamente a las películas de Pixar y a analizar las diferentes películas que han salido de ese estudio dentro de ese videocast que se graba en la Fundación Telefónica y que se puede encontrar en YouTube y que están a cargo de él, por supuesto, Arturo González Campos, Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés y también Javier Cansado. A mí me parece que Todopoderosos, junto con otro programa en el que aparecen también estos mismos 4 personajes, que se titula Aquí hay dragones, ese es un podcast, no es un videocast porque solamente tiene sonido, no tiene imagen, pues Todopoderosos y Aquí hay dragones me parecen que están entre los mejores podcasts y videocasts que se pueden encontrar en lengua española en la actualidad. Entonces recomiendo, si les interesan las películas de Pixar, esos 2 episodios de Todopoderosos dedicados a las películas de este estudio. Onward, evidentemente, como digo, se encuentra en este segundo grupo de películas que a mí me interesan, con las cuales disfruto cuando voy a verlas con mi hija, más allá pues, de ver las reacciones de mi hija ante las películas, ¿no? Esta película Onward está dirigida por Dan Scanlon y está construida sobre un guión coescrito por el propio Dan Scanlon y Jason Headley y Keith Bunnen, es decir, está escrito a 6 manos en ese sentido. Y en la versión original en inglés, que es la que yo vi en el cine aquí en Jackson, le prestan sus voces a algunos de los personajes, actores del renombre de Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Tom Holland o Chris Pratt. Esta película se presentó, por lo que he podido ver, hace unas semanas en el Festival de Berlín y yo la vi con mi hija y con mi esposa hace solamente unos días y me gustó, me interesó, me pareció que tenía un contenido lo suficientemente interesante como para dedicarle un vídeo aquí en mi canal de YouTube. Si hablamos de la trama, hay que decir que la trama nos introduce en un mundo fantástico, pero es un mundo fantástico que tiene una relación directa con nuestra sociedad actual. Hay elementos mágicos, hay elementos sobrenaturales también,
También hay un contenido claramente relacionado con la aventura, pero subyacen a todo ello unas referencias completamente realistas que tienen que ver con personajes que tienen un fondo muy humano. Es decir, los personajes que vemos en esta película, en Onward, son elfos, centauros, hadas, personajes de tipo mitológico. También tenemos encantamientos en la película, pero todo ello tiene referentes muy reales. Es decir, lo fantástico está claramente anclado en la realidad material de nuestro mundo actual. Los protagonistas, como digo, son dos elfos, Ian y Barley Lightfoot, esos son sus nombres, Ian y Barley, y son dos adolescentes, más o menos, que viven con su madre, que se llama Laurel, pero que han quedado, anteriormente al inicio de la película, o de la trama de la película, han quedado huérfanos de padre, porque su padre, Wilden, ha fallecido y, por supuesto, bueno, pasado el tiempo, su madre tiene ahora un nuevo novio y ellos dos, Ian y Barley, viven en una casa con su madre en una ciudad imaginaria que se llama Mushroom Town, como la ciudad de los champiñones o algo así, pero que realmente tiene un referente real que es pues cualquiera de las ciudades que conocemos en nuestro mundo real. Ian es un elfo tímido, tiene algunos problemas de socialización en la escuela, y Barley, por el contrario, es un tanto excéntrico y muy aficionado a los juegos de rol. Es decir, ahí tenemos ya de nuevo pues una referencia a nuestro mundo real. Hay muchas personas, evidentemente, a las que les interesan los juegos de rol y que a veces llevan su pasión hasta límites insospechados, ¿no? Vemos ya desde el principio que hay una gran diferencia de personalidad entre estos dos hermanos y la relación entre ellos va a ser un elemento importante en la película. Voy a tratar de hablar un poco de la película sin hacer demasiado spoiler, por si acaso ustedes no han visto la película todavía. En todo caso, les recomiendo vivamente que vayan a ver la película si es que tienen la oportunidad, porque creo que es una película que, como muchas otras de Pixar, vale muchísimo la pena. La historia de esta película comienza el día del 16º cumpleaños de Ian, cuando su madre revela a los dos hermanos, tanto a Ian como a Barley, que antes de morir el padre dejó a los hermanos un regalo cuya existencia solo podrían conocer después de que ambos tuviesen la edad de 16 años. ¿Y cuál es este regalo? Pues está envuelto y lo desenvuelven y ven que es una gran vara, también una piedra preciosa y unas instrucciones para hacer un encantamiento. Un encantamiento que se puede hacer con estos materiales en la fantasía de la película y que permitiría este encantamiento a su padre regresar a la vida, más o menos, y pasar 24 horas con ellos. Es decir, 24 horas, no más de un día con ellos. Esto es obviamente importante para ambos porque ambos sienten la falta de su padre, de Wilden, pero especialmente es importante para Ian en el sentido de que él no guarda ningún recuerdo de su padre porque era demasiado pequeño cuando su padre falleció. En cambio, Barley sí que tiene algunos recuerdos de su padre porque es algo mayor que Ian. Pero el problema es que cuando tratan de hacer este encantamiento, de completar este encantamiento, pues Wilden aparece solo de cintura para abajo porque cometen un error. Es decir, regresa solamente de cintura para abajo el padre. No regresa ni el torso ni tampoco la cabeza de su padre. Y esto es lo que realmente pone la historia en marcha, porque los dos hermanos deciden que quieren ir en busca de otra piedra preciosa que les permita recobrar la parte superior del cuerpo de su padre. Pero claro, el problema es que su padre ha vuelto, no completamente, pero ha vuelto, y entonces los hermanos van a tener que iniciar una carrera contrarreloj
porque solamente tienen 24 horas para encontrar esa piedra preciosa que les permita completar el encantamiento y poder pasar un tiempo con su padre fallecido. Podemos ver entonces ya que a partir de aquí la película va a adquirir el formato tradicional de una aventura, una suerte de búsqueda de un grial que permite a los personajes, o que pueda permitir a los personajes alcanzar el objetivo de revivir a su padre durante unos momentos que para ellos serían preciosos, porque realmente han crecido sin la presencia de ese padre. Dentro de esta aventura veremos que hay acción, pero la película no se centra solo en eso, no se centra solo en la acción, no se limita a narrar los preparativos para una batalla final, que es lo que hacen muchísimas películas hoy en día, tanto películas para niños como películas para adultos, que parecen más bien pues la narración de los preparativos para una batalla final, cosa que a mí suele pues interesarme muy poco, porque es algo que es un recurso que se está utilizando muchísimo en el cine actualmente, da igual qué tipo de película sea en algunos casos, y realmente es un proceso repetitivo que, bueno, pues para mí carece de interés, pero esto no ocurre en Onward, y yo creo que esto es uno de los elementos positivos de esta película, porque Onward atrapa la atención de los más pequeños a través de las peripecias de la aventura. Evidentemente la aventura está ahí incluida para despertar el interés de los más pequeños, pero la película también desliza, el guión también desliza otras ideas muy interesantes que estas sí llaman la atención del público adulto también. Y quiero enumerar algunas de estas ideas que a mí me parecen interesantes, que se deslizan en la trama, en el guión de esta película, de nuevo tratando de no hacer demasiado spoiler para no descubrir demasiado el contenido de la película. Uno de estos temas, una de estas ideas, es el fallecimiento de un familiar cercano. Como hemos dicho, en este caso se refiere al padre de los dos protagonistas, y también cómo esa muerte afecta profundamente a quienes lo rodean. Afecta a su madre, evidentemente, que pasado un tiempo trata de rehacer su vida personal junto con otra persona, en este caso un centauro, que es policía además, y los protagonistas también reciben el impacto de este fallecimiento porque crecen sin la existencia en sus vidas de una figura paterna, y a esa figura paterna accedemos nosotros como espectadores básicamente a través de algunas fotografías que se ven en la casa o en las paredes de la casa, porque, como ya expliqué antes, el encantamiento solo nos revive a Wilden, al padre, de cintura para abajo, pero no el torso y no la cabeza. Entonces el fallecimiento de un familiar cercano y su impacto sobre las personas que lo rodean es una de las ideas importantes que podemos encontrar en esta película. Después también la idea de las relaciones sociales, la socialización de los adolescentes, especialmente en este caso centrado en la edad adolescente, porque más o menos esa es la edad que tienen los protagonistas, y esto lo vemos, estas relaciones sociales en la edad adolescente, las vemos mediante dos prototipos de personajes que son muy diferentes en principio, el uno del otro, que son Ian y Barley. Otra idea que se explora en esta película, que se refleja en esta película, es la idea de familia, y en especial la idea de las relaciones familiares. En este caso, pues tanto entre los dos hermanos y la madre, como entre los dos hermanos entre sí, porque ya hemos dicho que Ian y Barley, en principio, a primera vista, parecen ser muy diferentes, y realmente lo son, pero poco a poco Ian se va dando cuenta del papel que su hermano ha jugado en su vida, como realmente su hermano es una figura que ha estado siempre ahí, a su lado, y que le ha servido de alguna manera para tratar de cubrir el hueco que deja la ausencia paterna. Entonces
Esta aventura, con muchos momentos inesperados y algunos momentos de acción, pues tiene también su contrapunto de maduración personal, en el sentido de que tanto Ian como Barley van dándose cuenta del papel que tienen en la vida, en el mundo, y también del tipo de relación que tienen o que deben ir construyendo para el futuro. Entonces la familia, las relaciones familiares también tienen su presencia en esta película de Pixar que se titula Onward. Pero para mí una de las ideas más interesantes que explora esta película, porque generalmente no es una idea que se suele incluir o que se suele tratar en películas que en principio están dirigidas también a un público infantil, porque no me parece que las películas de Pixar sean películas dirigidas únicamente al público infantil, sino que, como digo, tienen elementos que los niños pueden comprender y de los cuales pueden disfrutar, pero también tienen otros elementos que van más dirigidos a un público adulto. Pero hay una idea aquí que creo que es muy interesante que se incluye en esta película, y es la idea de que todo lo que se va, una vez que se va, ya no puede regresar de la misma manera. Es decir, el pasado no puede volver, y si el pasado pudiese volver efectivamente, no tendría la misma forma, no tendría el mismo sentido que en su momento original. De hecho, vemos en la película y se explicita en la película que lo único que guardamos del pasado realmente son los recuerdos, pero estos recuerdos están irremediablemente siempre mediatizados, no son necesariamente fiables. La película deja claro, y muy claro además, en bastantes momentos del guión, en bastantes momentos de la trama, en bastantes momentos de la historia, que no es realmente posible revivir el pasado. Por mucho que lo intentemos, no vamos a ser capaces, no vamos a poder revivir el pasado, porque lo pasado nunca regresa en los mismos términos. Y esto es algo que ocurre en la película porque hay una intención, tanto por parte del padre de Wilden como de los propios hermanos Ian y Barley, de revivir el pasado, de traer al presente desde el pasado una figura que ya se ha ido, que es la figura del padre. Y cuando lo intentan, van a darse cuenta, evidentemente, aunque en el caso de esta película de una manera fugaz, de esto, de que lo pasado nunca regresa en los mismos términos. Si es que regresa, no regresa nunca en los mismos términos. Y esto es algo de lo que se darán cuenta los personajes, pero especialmente Ian, hacia el final de la película, cuando comprenda Ian que, para bien o para mal, él realmente ha crecido sin la presencia de un padre, pero sí con la presencia de su hermano Barley y también de su madre, que es algo que él aprende a lo largo de la película a valorar. Y yo creo realmente, y esto es algo que realmente se puede sacar en claro de esta película, que la comprensión de esta imposibilidad de revivir el pasado, de traer el pasado al presente, es una de las lecciones que aprende Ian al término de su aventura y que le va a ayudar, y esto sí que es muy importante, a hacerse mucho más compatible con la realidad que lo rodea. Es decir, esta idea idealista de que es posible revivir el pasado, de que es posible traer el pasado al presente, y que va a llegar en los mismos términos y vamos a poder revivirlo, Ian se da cuenta de que no es posible, y es entonces cuando se da cuenta también de que él ha vivido sin un padre, ha crecido sin un padre, y su personalidad se ha ido formando sin la presencia de ese padre, pero sí con la presencia de su hermano y de su madre, que van a ser y que han sido, de hecho, a lo largo de su vida, presencias e influencias muy importantes. Como pueden ustedes ver, esta película Onward es una película que me interesa porque va mucho más allá del simple entretenimiento infantil o del simple entretenimiento juvenil, para explorar algunos temas que son más profundos y que pueden tener interés no solo para los niños, sino también para los mayores, para los padres que acuden
quizá con sus hijos a las salas de cine a ver esta película, cosa que yo, por supuesto, si ustedes están viendo este vídeo, les aconsejo que hagan sin ninguna falta. Terminamos así este vídeo acerca de la película Onward del director Dan Scanlon y salida de la factoría de los estudios Pixar. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de marzo del año 2020 y que ustedes podrán ver en mi canal de YouTube Antón GF. Si tienen algún comentario, por supuesto, déjenlo debajo de este vídeo en la parte reservada a los comentarios porque la verdad es que tengo mucho interés en saber qué opinión tienen acerca de esta película si es que han tenido ya la oportunidad de verla. Por ahora, nada más. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto aquí a través de Antón GF, el canal de YouTube. Hasta la próxima.